Hola, soy Juan Balcázar, CEO de Hausers. Bienvenido a este vídeo sobre cómo seleccionamos en Hausers los proyectos que publicamos para financiación. La misión fundamental de Hausers es poner en contacto a promotores que necesitan financiación para desarrollar sus proyectos empresariales con inversores que quieren invertir en estos proyectos consiguiendo rendimientos por su inversión. En Hausers recibimos centenares de solicitudes de financiación de préstamo todos los meses. Los recibimos de promotores de toda la Unión Europea, no solo de España, Portugal e Italia, aunque estos son los principales mercados que trabajamos. Me gustaría explicarte cómo realizamos el análisis de los proyectos, cómo es el filtrado selectivo que hacemos y el proceso por el que pasan las oportunidades antes de ser publicadas en la plataforma. Nuestro departamento comercial es el encargado de recibir todos los proyectos. Es el departamento encargado del primer análisis. Se filtran primero aquellos proyectos no financiables, según la regulación, descartando préstamos para el circulante de empresas, proyectos que no pueden ser considerados empresariales, préstamos a particulares y similares. De esta forma se descartan más de la mitad de los proyectos. Seguidamente se realiza un segundo análisis del proyecto desde el punto de vista inmobiliario. El departamento comercial, compuesto por gente especializada en el sector de real estate, analiza estas oportunidades analizando la localización de la promoción, el estado de la misma, los precios de referencia de la zona, la operación que se propone y las distintas fases en las que se quiere abordar. En este segundo análisis solo pasan el 30% de los proyectos que inicialmente se presentaron. El tercer análisis que se realiza lo hace nuestro equipo de riesgo financiero y analizan las operaciones que han llegado hasta aquí desde un punto de vista societario, financiero y de riesgo. Se analizan los balances de las sociedades, los resultados de ejercicios anteriores, el plan de negocio presentado, se comprueba la titularidad de inmuebles, así como de las garantías y se analiza si la operación financieramente tiene sentido. En este tercer análisis ya solo nos queda algo menos del 15% de los proyectos que inicialmente se presentaron. Ese 15% pasa por dos últimos filtros. El cuarto, realizado por el Departamento Legal y de Cumplimiento Normativo de la compañía, donde se analiza la operación desde un punto de vista regulatorio y se revisan los antecedentes de los promotores, administradores y miembros de los consejos de administración de las sociedades promotoras. El quinto y último filtro se lleva a cabo al recibir el análisis de riesgo externo del proyecto que realiza un auditor independiente a Hausers. Este último filtro sirve de doble comprobación al filtrado inicial realizado inicialmente en Hausers. Además, luego este análisis de riesgo se incorpora a la documentación del proyecto para complementarla como el scoring del proyecto. Os recomiendo ver el vídeo donde explicamos cómo funciona el scoring de proyectos en Hausers. En resumen, después de estos 5 filtros, solo un 10%, uno de cada 10 proyectos, que se presentan a la plataforma son finalmente publicados para financiación. Espero haberte aclarado cualquier duda sobre el procedimiento de captación de proyectos en Hausers y los filtros que pasan estos proyectos antes de su publicación. Más información, como siempre, en la web de Hausers.